Gloria, la alabanza, la adoración y la exaltación. Gracias, Señor Jesucristo, porque un día tú decidiste ir a la cruz. Un día tú decidiste que debías morir por cada uno de nosotros. Y lo más hermoso de esta historia es que lo hizo. Y gracias a que Él lo hizo, tú y yo estamos hoy aquí, buscándole, alabándole, adorándole, levantando su nombre por sobre todo nombre que se nombra, porque ese derecho se lo ganó Jesús a pulso, a pulso. Nadie más tiene derecho de llamarse Redentor y Salvador, sino solamente Él. Amén. Apláudele nuevamente al Señor. Vamos levantando una ofrenda de aplausos que llegue hasta el trono de gloria del Padre. Muy bien, Señor, nuevamente gracias por este tiempo, gracias porque nos permites exaltarte, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí y nos permites también recibir tu palabra. Te pedimos que esta reunión sea una reunión que nos llene, Señor, de tu sabiduría, que nos llene de tu conocimiento y que nos permita acercarnos cada vez más a ti, Señor. Que las palabras que salgan de mis labios, Señor, no sean palabras mías, que no sean palabras de hombre, que sea palabra tuya, Señor. Que tu bendita palabra sea lanzada hoy, Señor, a los corazones de tus hijos, que caiga en buena tierra y que tú provoques en ellos, Señor, un cambio real, un arrepentimiento real, para que decidan de una vez por todas buscarte a ti, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Muy bien, pues dicen por allí que lo prometido es deuda, y yo les dije que hoy íbamos a hablar de un tema muy especial, y sobre todo en estos días donde sabemos que estamos celebrando la Semana Santa. Es la semana que conmemora los últimos días de Jesús en la tierra. A veces nos hemos acostumbrado a que esta semana significa vacaciones. A veces nos hemos acostumbrado a que significa ir en una peregrinación. Nos hemos acostumbrado a pensar en el Señor únicamente estos días. Pero Dios es tan grande y su misericordia es tan grande y tan inmensa que nos permite a nosotros recordarle y hacer memoria suya todos los días de nuestras vidas. Porque cuando Jesús entra en nuestros corazones, se convierte en nuestra forma de vivir diariamente, no nada más los domingos, no nada más el día que venimos al templo, sino todos los días de nuestras vidas. Y eso, mi hermano, en verdad representa un cambio total de vida. Para cualquiera que recibe al Señor, representa una nueva oportunidad de caminar en este mundo, que ciertamente es difícil, que ciertamente es pesado, que ciertamente el mundo lo que busca en todo momento es lastimarnos y hacernos mal, pero tenemos un Dios poderoso, que siempre está viendo por nosotros. Y hoy vamos a hablar, yo les dije que íbamos a hablar acerca de la Santa Cena, ¿sí? La prédica o el tema, más que prédica, yo les dije también el domingo que yo siento que es un tiempo más de reflexión que de prédicas. No se trata de hacer una prédica fabulosa, que todo el mundo diga, wow, qué predicón se aventó el pastor, ¿verdad? No, lo que me interesa y lo que Dios quiere es que tu corazón se lleve sembrada la semilla del Evangelio y que tú entiendas por qué sucedió lo que sucedió hace 2000 años en la persona de Jesucristo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acerca de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Y es importante primero que entendamos cuál es el origen de la Santa Cena. Si nosotros nos vamos al libro del Éxodo, ¿tienen Biblias ahí? Si no tienen, pídanlas. Y si las tienen pero no las saben usar todavía, no se preocupen, aquí van a aprender. Porque a propósito no hemos querido comprar un programa de Biblia, ¿sí? Para que todo mundo se acostumbre a usar su Biblia. Éxodo 6,
Espérame. Ya saben que yo luego les quedo mal, ¿verdad? Luego les quedo mal. Éxodo 6, versículos 6 y 7. Luego me pongo a leer un montón de versículos y se me olvida cuáles son los que leí. Versículos 6 y 7. Fíjense bien, aquí este capítulo nos habla de cuando Dios comisiona a Moisés y a Aarón para ir a hablar con Faraón. Y entonces todos hemos escuchado acerca de las plagas y hemos escuchado todo lo que pasó antes de que el pueblo de Israel pueda ser liberado de Egipto, ¿sí? Entonces dice en el 6:6, dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Por si tú no lo sabes, o si ya lo sabes, te lo recuerdo, Egipto representa al mundo. Y no sé si tú sepas que cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, llegaron como invitados de honor, porque era toda la familia, todos los hermanos de José, aquel famoso José, el soñador, que llegó a ser el encargado o el segundo después de Faraón. Y cuando viene la hambruna, ellos vienen a vivir a Egipto. Y al principio viven muy bien, les dan tierras, les dan cosas que hacer, les permiten pastorear, y ellos empiezan a crecer y a multiplicarse ahí. Pero de lo que no se dieron cuenta durante mucho tiempo fue cómo poco a poco Egipto los fue absorbiendo. Fue haciéndose de ellos y los fue haciendo esclavos. Y si decimos que Egipto representa al mundo, es algo similar lo que nos sucede a nosotros. ¿Qué nos sucede a nosotros? Llegamos al mundo. Yo sé que los que somos padres, cuando llega un bebé al mundo, qué cosa más hermosa, ¿verdad? Nos da mucha alegría, lo festejamos, hacemos fiesta, lo presumimos, y poco a poco ese niño va creciendo, así como crecimos nosotros, y no nos damos cuenta cómo poco a poco el mundo nos va haciendo a su manera. Nos damos cuenta ya cuando la carga es tan pesada, cuando ya los problemas de la familia, los problemas económicos, los problemas personales, los problemas en el trabajo, los problemas en tu casa, los problemas con tus hijos, con tus hermanos, con tu esposo o esposa, son tan pesados que ya no los soportas. Y entonces es cuando tú te haces un poco consciente de todo lo que el mundo ha echado sobre tus espaldas. Así le pasó al pueblo de Israel también. Ellos no se dieron cuenta cómo poco a poco se fueron convirtiendo en esclavos. Y no solamente se convirtieron en esclavos, sino que les cargaban, como dicen comúnmente, les cargaban la mano. O sea, todos los trabajos pesados, y si les sobraba tiempo, les daban más trabajo para que no les sobrara tiempo. No sé si esto te suena a ti. Que en tu trabajo lo que menos tienes es tiempo. ¿Sí? Apenas te alcanza el tiempo para cumplir el trabajo, para arreglar la casa, para hacer lo que tienes que hacer. Y si te sobra poquito tiempo, la vida se encarga de, ahí te va otra carga, para que no te sobre nada. Porque de eso se trata. El mundo quiere tenerte como esclavo. Y lo mismo le sucedió al pueblo de Israel. Entonces sabemos que Dios escogió a Moisés y lo comisionó para ir a liberar a su pueblo. Y cuando Él lo manda, les dice esto, fíjense bien, les dice lo que acabamos de leer: dirás a los hijos de Israel, yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Es decir, yo los voy a sacar de ahí, yo los voy a separar, los voy a apartar. Segundo dice, yo los liberaré de su servidumbre. Es decir, de esa esclavitud en la que estaban metidos, Dios dijo, yo los voy a liberar de esa esclavitud. Después dijo, yo los voy a redimir con brazo extendido. Es decir, con mano amplia los voy a redimir. ¿Qué significa redimir?
significa voy a pagar el precio suyo, ¿sí? Voy a comprar los esclavos que hizo el mundo, los voy a comprar para mí. O sea, Dios pagó el precio por su pueblo. Y después dice que los va a tomar como su pueblo. Y entonces, en ese momento, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, iba a reconocer que Jehová es Dios, ¿sí? Esa fue la promesa de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que hablamos en un principio de la Santa Cena o de la Cena del Señor? Bueno, pues todo. Porque si tú no lo sabes, te lo voy a decir. En la Cena de la Pascua, en lo que se llama en hebreo el Seder Pesaj, o sea, la Cena del Pesaj, la Cena de la Pascua, se come varias cosas: hierbas amargas, pan sin levadura, se toman algunas copas de vino, pero todo tiene un sentido, ¿sí? Y dentro de esa, lo que nos vamos a enfocar en este momento es en las copas de vino. En la cena tradicionalmente se sirven 4 copas de vino. Y esa cena del Pesaj o la cena de la Pascua viene porque, como ustedes saben, dentro del proceso de la liberación del pueblo de Israel, Dios mandó 10 plagas. Y la última plaga, que fue la de la muerte de los primogénitos, les dio una instrucción al pueblo. Le dijo a Moisés: dile al pueblo que esta noche deben matar un cordero, desangrarlo, asarlo y comérselo. Deben sacrificar un cordero para cenarlo, pero con la sangre del cordero van a marcar los dinteles y los postes de sus casas, porque en la noche el ángel destructor va a pasar por todo el imperio de Egipto y va a matar a los primogénitos de todas las familias. Y esa marca de la sangre en los dinteles es lo que iba a indicar a ese ángel destructor que esas casas no podía tocarlas. Es decir, a los hijos de Israel no les iba a suceder nada, como no les sucedió tampoco con ninguna de las plagas que hubo, las 9 plagas anteriores. Dios los guardó. ¿Por qué? Porque Dios hizo, y así dice la palabra, para que Faraón vea que yo hago diferencia entre mis hijos y los hijos de Egipto. Es decir, Dios siempre ha diferenciado entre su pueblo y el resto del mundo, ¿sí? Aunque a veces nos suene un poco difícil entender esto, así dice la palabra que es. Y Dios lo mostró en Egipto, de tal manera que los egipcios padecieron todas las plagas: piojos, moscas, ranas, el río de sangre, la oscuridad, el granizo, las langostas. Todas las plagas que envió Dios cayeron sobre el pueblo de Egipto, pero no tocaron a uno solo de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Dios separó a su pueblo. Entonces, la primer copa que se sirve en la cena de Pascua se llama la copa de la santificación. ¿Por qué de santificación? Porque te tengo que explicar, si tú no lo sabes, que santo significa apartado por Dios. Es decir, Dios apartó su pueblo para que a su pueblo no le sucediera nada. Y al apartarlo, la palabra correcta es santificar. Es decir, Dios apartó su pueblo, lo santificó, lo hizo para sí mismo, y a su pueblo no le sucedió nada. ¿A qué nos lleva esto? A que cuando nosotros recibimos al Señor, somos precisamente santificados. Somos apartados del mundo para convertirnos en hijos de Dios. Dios nos escoge, Dios nos separa, Dios dice: estos son mis hijos. De manera que si tú crees que has venido por casualidad el día de hoy, o que llegaste a la iglesia porque alguien te invitó, o que llegaste a la iglesia porque alguien te dijo: ven, acompáñame, estás equivocado. Tú llegaste aquí
No importa el tiempo que tengas, tú llegaste aquí a los pies de Cristo porque Dios dijo, este es mi hijo. Y por cuanto es mi hijo, lo voy a apartar del mundo. ¿Sí? Eso sucede. La segunda copa tiene que ver con lo segundo que promete el Señor. Él dice, yo los voy a liberar de su servidumbre. ¿Qué significa esto? Los voy a libertar de su esclavitud. De esa esclavitud donde estamos metidos, de allí nos va a sacar el Señor. Nos va a libertar. Y por cuanto nos va a libertar, entonces vamos a hacer, ya dijimos que no éramos tocados por las plagas, ahora no solamente eso, ahora vamos a ser libres. ¿Libre de qué? No sé qué problema tengas o hayas tenido, depresión, adicciones, tristeza, pleitos, ansiedad, baja economía, baja autoestima, porque muchos somos esclavos de nuestra autoestima. Pensamos que no valemos nada o que no servimos para nada. ¿Por qué? Porque el mundo así nos lo dice. Porque muchas veces el mundo nos ha dicho, tú no sirves para nada. No sé si a ti te lo han dicho alguna vez, a mí sí me lo llegaron a decir muchas veces. Tú no sirves para nada. Y te lo llegas a creer y te vuelves esclavo de ese pensamiento. Pues de todo eso, Dios prometió liberarte. Ya no vas a ser más esclavo de esas cosas. Ahora vas a ser una persona libre. Libre. Y entonces, cuando esto sucede, nosotros ya dejamos de ser esclavos. Y fue lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel. Dios los libertó, los sacó de la servidumbre, los sacó de la esclavitud y los llevó a la libertad. ¿Cuál es el problema muchas veces? Dios nos puede sacar de Egipto, nos puede quitar de servidumbre y de esclavitud. El problema es cuando Egipto no sale de nosotros. Cuando tú siendo libre prefieres vivir como vivías antes. Ese es un gran problema y eso sucede todo el tiempo a todo mundo, a todo mundo. ¿Qué pasa entonces? Cuando nosotros somos libertados, vuelvo al ejemplo de la cena del Cordero, lo que ordenó el Señor. Dios ordenó que se matase un cordero en cada familia. Y ese cordero, ¿qué representaba? Representaba la sustitución de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que todos nuestros pecados, todo lo que había malo en nosotros, va a caer sobre ese corderito. Y por eso se sacrifica. Entonces, ¿qué hace Jesús en su paso por este mundo? Él es el Cordero del mundo. Él es el Cordero de Dios. El Cordero que va a tomar sobre su persona nuestros pecados. ¿Para qué? Para liberarnos de la esclavitud en la que estamos. En la tercera copa, ahorita les explico más a fondo otras cosas. La tercera copa se llama la copa de la redención. Y en base a que el Cordero es sacrificado, entonces dice que la redención consiste precisamente, redimir significa pagar el precio o cargar con el precio o pagar en lugar de. Ya dijimos que el Cordero sustituye nuestra persona, pero sobre ese Cordero es cargado todos nuestros males y nuestros pecados, todo lo que nosotros debemos es cargado en Él. Pero en ese momento sucede una redención, es decir, somos comprados, somos adquiridos. El pueblo de Dios es adquirido. Él dijo, yo los voy a redimir con mano extendida, es decir, no me voy a medir para pagar por ustedes. Dice la palabra también en Isaías, dice que nosotros, Dios dio por nosotros pueblos enteros, naciones enteras por cada uno de nosotros. Él pagó un precio altísimo,
Pero Jesucristo pagó el precio supremo por ti y por mí, porque Él pagó con su sangre para que tú y yo podamos ser libres. La cuarta copa se refiere o se conoce como la copa de la alabanza. Es donde Él dice: yo te tomaré como mi pueblo. Fíjense bien qué tremendo es esto. Dios se hizo a sí mismo su pueblo. El mundo estaba lleno de pueblos, de civilizaciones, de culturas. Imagínense todo lo que había, todos los imperios que había en aquel tiempo y los que sigue habiendo hoy. Sin embargo, Dios escoge su pueblo, lo compra, paga por él. Por eso es que nosotros sabemos que somos suyos, porque Él nos adquirió, porque fuimos comprados, éramos esclavos y como esclavos fuimos comprados. Fíjense bien que cuando Judas entregó a Jesús, ¿cuánto le dieron por él? 30 monedas de plata. ¿Ustedes saben cuánto valía un esclavo en aquellos tiempos en Israel? 30 monedas de plata. Ese era el precio de un esclavo. Si tú querías comprar un esclavo, porque en aquel tiempo se podía, querías comprar un esclavo, te costaba 30 monedas de plata. Es decir, Jesús fue vendido como esclavo. Fíjate bien, o sea, quiero que entre bien en tu cabeza y en tu corazón todo esto, porque tenemos que entender qué fue lo que realmente sucedió en estos días. Él siendo vendido como esclavo, siendo el rey del universo. Y aceptó ser vendido como esclavo porque con esa compra Él tomó nuestro lugar. Todo lo que nos tocaba a nosotros fue sobre Él, sobre su persona. Todo el castigo que nos tocaba fue puesto sobre la persona de Jesucristo. Entonces, Él tomó nuestro lugar. Él es el Cordero que toma nuestro lugar en el sacrificio. Nosotros debíamos recibir la muerte, pero no la recibimos porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces, ¿vas entendiendo a qué se refieren las 4 copas? Hay una quinta copa que se sirve durante la cena de la Pascua, pero esa copa no se bebe. Esa quinta copa queda intacta allí porque esa quinta copa representa a Elías profetizando la venida del Mesías. Entonces, el pueblo judío no toma esa quinta copa porque ellos todavía están esperando al Mesías. Pero tú y yo sabemos que el Mesías ya estuvo aquí en el mundo, que vino en la persona de Jesucristo y que nosotros no estamos esperando a que nos anuncien la llegada del Mesías. Tú y yo somos testigos de que el Mesías ya estuvo aquí. Y por cuanto Él estuvo aquí, tú y yo hemos sido salvos. ¿Qué pasa entonces con esto? Cuando Jesús viene al mundo, viene como Mesías. Y Él cumple en su ministerio el propósito de esas 4 copas. El ministerio de Jesús nos santifica. ¿Por qué nos santifica? Desde que Jesús comenzó su ministerio, ¿qué fue lo primero que hizo? Reunir discípulos. Alguien llegó con él y le dijo: oye Señor, fíjate que aquí me encontré a estos 12 cuates en la calle que estaban sin hacer nada, te los voy a dejar para que ahí los enseñes, ¿no? ¿Eso hizo Jesús? ¿Eso le pasó a Jesús? No, ¿verdad? Él salió y buscó a sus discípulos. ¿Escogió a los más inteligentes o a los más sabios o a los que más preparados? No, ¿verdad que no? Escogió, se puede decir que lo peorcito de lo peorcito. Pues, ¿qué crees? Contigo y conmigo sucedió lo mismo. Tú y yo no fuimos a buscar a Jesús. Él vino a buscarnos a nosotros. Él nos escogió
Y no creas que nos escogió por ser los más altos, los más guapos, los más inteligentes, los que más sabemos, los más hábiles. No nos escogió por eso, porque créeme que si hubiera sido por eso, ninguno de nosotros estaríamos aquí. ¿Estás de acuerdo con eso? No estaríamos aquí, no hubiéramos calificado, simple y sencillamente no la hacemos. Pero por cuanto no la hacemos, Él dijo, estos son los que yo quiero. Es decir, Él nos santifica, Él nos escoge, nos aparta. ¿De dónde nos aparta? De la puertita para allá, es otra cosa. Allá está el mundo vuelto loco. Escucha la música, escucha lo que hace la gente, escucha cuáles son sus costumbres y date cuenta que de la puerta para allá, en verdad, es otra cosa, es otro mundo. Pero el Señor dice, a ti te quiero aquí, junto a mí. A ti te escogí. Señor, pero yo soy borracho, yo soy flojo, yo soy mujeriego, yo no sirvo para nada. Pues por eso te escogí, mijito, porque no sirves para nada. Por eso te escogí a ti, porque yo me voy a glorificar en ti. ¿Sí? Porque si sirvieras para algo, la gente diría, es que Oscar el pastor, no hombre, ese es un genio, ese es bien inteligente. Pero no, te aseguro que muchos dicen, no hombre, ese cuate no sabe nada. Perfecto, así sin saber nada, así te quiere Jesús. Así te quiere, sin que nadie dé un 5 por ti, así te quiere, porque Él te escoge y te santifica. De manera que si después de venir aquí te dicen, ¿ya te crees muy santo? Sí, sí soy santo. ¿Y sabes qué? No soy santo porque tenga una aureola aquí en la cabeza, soy santo porque Jesús me escogió para Él. Soy santificado, porque santo significa apartado para Él, y Dios me apartó. Entonces sí soy santo, que no te dé vergüenza decirlo, porque sí somos. Así dice la palabra que eso es santificar. Entonces, fíjate bien, en Juan 17, 19, vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 17, es que luego me emociono y se me olvida mencionar los versículos, pero Juan 17, 19. Fíjate bien lo que dice aquí, ¿eh? ¿Ya lo tienes? Ok. Dice, bueno, vamos a leer desde el 17. 17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿De quién está hablando Jesús? De ti y de mí. El Señor dice, Padre, santifícalos, porque yo me santifico en ellos. Es decir, tú y yo hemos llamados a ser santos, santificados por el Señor. Tú y yo hemos sido llamados a ser la luz del mundo, porque para eso nos escogió el Señor. Que estamos apagados, estamos más que apagados. Como dirían por ahí, ya no tenemos mecha, o sea, estamos apagados. Pero Jesús llega y ¿qué crees? Enciende la luz en nosotros, porque Él es la luz. Y dice la palabra que una luz no se enciende para esconderse debajo de la cama, ¿verdad? Se enciende para ponerse en medio de la habitación y que ilumine a todos los que están alrededor. A eso has sido llamado tú, a ser luz para tu casa, para tu familia, para tus amigos, para tu trabajo. Tú vas a ser la luz que brille en medio de todos ellos, porque para eso hemos sido llamados. Entonces, el Señor dice, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Mi hermano, ¿cuál es la verdad de Dios?
La verdad de Dios es su palabra. Aquí es donde encontramos nosotros el camino para la santificación. En la palabra de Dios. Aquí te dice, esta es una guía que te va diciendo cómo debes ir haciendo las cosas. ¿Para qué? Para que precisamente el que el Señor te haya escogido surta un efecto en tu vida. Para que en verdad cambie. Después, la segunda copa que dijimos que era la de la liberación, el Mesías, Jesucristo, nos libera. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Allí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Dice que nosotros al conocer la verdad seremos libres. ¿Por qué dice eso la palabra? Porque cuando no conocemos la verdad, vivimos en un mundo de mentira. Este mundo en el que nos tocó vivir es un mundo plagado y lleno de mentira. Todo lo que escuchas es mentira. Todo lo que ves en la televisión, en las redes, en el teléfono, en donde quiera que vas, es mentira. Porque lo único que busca, como dijimos al principio, es esclavizarte. Que estés pegado al teléfono todo el día, que estés pegado a los videojuegos todo el día, que estés pegado a la televisión todo el día y que no tengas tiempo más nada más que estar viendo eso. De eso se encarga el mundo. Pero cuando conoces la verdad, eres hecho libre. Y dice la palabra también que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Entonces, Jesús ciertamente nos libera. La tercera copa dijimos que era la copa de la redención. Jesús nos redime. Vamos a ver Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Gálatas 4, versículos 4 y 5. ¿Ya lo tenemos? Gálatas 4, versículos 4 y 5. Acá sí puedes ayudarles, ¿sí? A los jóvenes. Gálatas 4, versículos 4 y 5. Dice algo muy interesante. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué significa esto? Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, todo lo que sucede está perfectamente establecido por Dios y los tiempos se cumplen. ¿Recuerdan cuando Jesús andaba en el mundo y le dijo a su madre, aún no es mi hora? ¿Sí? Es decir, aún no es mi tiempo. Pero cuando llegó el tiempo, cuando fue la hora, Él mismo se entregó. Él mismo se entregó a Pilatos. Él mismo aceptó su muerte. Él mismo se ofreció para morir por nosotros. ¿Por qué? Porque el tiempo suyo había llegado. Era la hora. No era ni después ni antes. Era exactamente en ese momento. Y lo más maravilloso es que Jesús, siendo Dios, pudo haber dicho no. ¿Por qué no? Porque ese Oscar es un cabezón, ese nunca va a entender. Aunque yo muera por él, nunca va a entender, siempre va a ser igual. Entonces, mejor no, por Oscar no. ¿Pero qué crees? Él dijo sí. Aún sabiendo que tú y yo muchas veces lo negaríamos. Aún sabiendo que tú y yo muchas veces no tendríamos tiempo para venir a buscarlo. Aún sabiendo que tú y yo
muchas veces nos iba a dar vergüenza reconocer allá afuera que creemos en Él y que confiamos en Él. Él lo sabía, pero aún así dijo, va, yo voy por Lidia, por María, por Juana, por Petra, por Luis, yo voy por todos. Aunque me nieguen, yo voy a ir por ellos. Y como te dije hace un momento, Él pagó el precio nuestro. Porque si nosotros hubiésemos sido adquiridos como esclavos, Él hubiera pagado 30 monedas de plata, y 30 monedas de plata, pues cualquiera los paga. Digo, me refiero a que es muy fácil que alguien lo pague, pero pagar con su sangre, eso ya es otra cosa. Pagar con tu vida, eso es algo totalmente diferente. Siendo Dios, pagar con tu vida, pagar por una humanidad que no se merece que se pague ese precio por ella. Se necesita ser Jesucristo para poder hacer eso. Nadie más lo podía hacer. Olvídate, ningún hombre sobre la tierra lo hubiera podido hacer, pero Él sí lo hizo, porque Él es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Y Él decidió hacerlo y pagar por ti y por mí para que tú y yo pudiéramos recibir esa adopción de hijos. ¿Qué es la adopción de hijos? En Juan 1:12, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, ahora sí los traigo con muchas lecturas, ¿verdad? No quería darles tantas, pero es necesario. Juan 1:12 dice, ¿ya lo tienen? Juan es el último de los evangelios, capítulo 1, versículo 12. ¿Ya? ¿Ya lo tienen? Juan 1:12, fíjense lo que dice. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder, como quieran leerlo, de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que antes de aceptar a Jesucristo no éramos hijos de Dios. Pero Él nos dio esa potestad por cuanto le recibimos y creímos en Él. Entonces, ahora ya no somos hijos de Juan Domínguez, ahora somos hijos de Dios. Por adopción, no por derecho, no por naturaleza, porque por naturaleza no hay hijos de Dios. El único hijo de Dios es Jesucristo, el unigénito. Fíjense bien lo que dice la palabra unigénito, o sea, solo Él. Todos los demás somos hijos por adopción. Les dije al principio que Él se hizo su pueblo y tú y yo hemos sido comprados para ser parte de ese pueblo. Ahora somos hijos de Dios. Ese es un título que nadie te lo puede dar, solamente el Padre te lo puede dar. ¿Cuándo? Cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. ¿De acuerdo? Dice también la cuarta copa, que es la copa de la alabanza, como dijimos, se refiere al gozo. Cuando empezamos el servicio, ¿qué hacemos? Alabamos. Y cuando alabamos, ¿qué sucede? Nos gozamos. Porque yo estoy seguro que si tú escuchas la letra y la música de los cantos que hacemos, te gozas y te dan ganas de salir de tu lugar y danzar y bailar. Lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque ese es el gozo de nuestro corazón en el Señor. Y en Él nos gozamos. Y dice en Juan 15, no hemos salido de Juan, váyanse a Juan 15:11, ya casi terminamos con los versículos, no se preocupen. Ya sé que los traigo muy correteados, pero pues es necesario que lo veamos. Juan 15:11. Juan 15, versículo 11.
Dice el Señor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. El Señor nos habla o nos habló de todo esto, ¿para qué? Para que el gozo suyo estuviera en nosotros. Y al estar en nosotros, ese gozo suyo se cumpla en cada uno de nosotros. Entonces, estar en Jesús es un gozo. Y el gozo te lleva a alabarle. Y te quita toda vergüenza y te quita toda... No importa si cantas feo, no importa si te dicen cuando estás en la regadera, ya ciérrale a la llave o cierra la boca. No importa qué tan horrible cantes, no importa qué voz tan fea tengas, el gozo de alabar al Señor no te lo puede quitar nadie. Nadie. Porque cuando entendemos todo lo que Jesús hizo para nosotros, no nos queda más que agradecerle y gozarnos en su presencia. ¿Estás de acuerdo? Apláudele al Señor. Apláudele al Señor. Entonces, fíjate qué tremendo lo que acabamos de escuchar. Les voy a pedir que repartan la Santa Cena. Vamos a celebrar la Santa Cena. Te voy a pedir un favor. No importa si nunca lo has hecho, no importa si es la primera vez que lo vas a hacer, la Santa Cena es precisamente esa invitación de Jesús a participar de ella. A veces pensamos, y es cierto, que somos indignos de recibirla, pero hay un paso que se da o que se tiene que dar antes de recibir la Santa Cena. Y ese paso es recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pedirle al Espíritu Santo que ponga en tu corazón arrepentimiento, que te convenza de lo que has hecho mal, porque todos hemos pecado, no se lo tomen todavía, todos hemos pecado y todos seguimos pecando. Pero lo más importante de todo esto es que tú como persona en tu corazón reconozcas que te has equivocado y que le pidas al Señor, Señor, perdóname, quiero participar contigo de esta cena, ayúdame a salir de todas las cosas que no puedo salir. Ayúdame, quiero ser tuyo, me quiero entregar a ti, quiero ser una persona nueva. Quiero volver a nacer en ti, Señor Jesucristo. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por llegar a mi vida. Te doy gracias por perdonar mis pecados. Y te pido, en el nombre de Jesús, que me ayudes a ser una persona nueva en ti. Quiero ser tuyo, Señor. Sé tú mi Dios. Perdóname mis faltas y permíteme caminar de tu mano. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todavía no tomes nada. Con esto que acabamos de hacer, ¿sabes qué hicimos? Reconciliarnos con el Padre, porque el único que nos puede reconciliar con Dios es Jesucristo. Es el único que nos puede reconciliar con Él. Y hoy hemos declarado que queremos ser reconciliados con el Padre. Todos, por cuanto somos descendientes de Adán, todos somos de naturaleza caída. Todos pecamos, todos tenemos esa naturaleza en nuestra persona. Pero Jesucristo nos ayuda a caminar conforme a la palabra de Dios y conforme a la voluntad del Padre. De manera que si me vuelvo a equivocar, yo no tengo que salir huyendo ni escondiéndome. Tengo que volver a buscar el rostro de Jesús, porque hoy vine a buscarlo a Él. Hoy vine a participar con Él. Hoy vine a hacerme su amigo. Y por cuanto soy su amigo, Jesús me invita a participar de la cena.
Ya entendimos por qué la cena, ¿verdad? Y todo lo que sucede en la cena. ¿Por qué es cada paso? La cena del Señor nos habla precisamente de esa cena pascual, pero digamos la última etapa. ¿Qué significa esto? Que es el cumplimiento de todo lo que Dios prometió a su pueblo en la persona de Jesucristo. Todo lo que Dios le prometió a su pueblo se cumple en la persona de Jesucristo. Por eso Jesús participa con sus discípulos de esta cena, porque los está haciendo parte suya. Jesús está a punto de ir a la cruz, está a punto de ir a pagar por nosotros. Y antes, fíjate bien, antes de haber pagado, Él hizo la cena con sus discípulos. ¿Qué significa esto? Que aún antes de que tú sientas o puedas entender lo que Jesús hizo en tu vida, tú puedes participar, pero tienes que entender y tienes que creer. Por eso fue necesario confesarlo a Él como Señor y Salvador. Tienes que creer que Él es nuestro Salvador, que el único que nos puede sacar de todos nuestros problemas es Él, que el único que puede arreglar tu vida es Él, que el único que puede cambiar todo tu entorno es Él. Nadie más lo puede hacer. Por eso nos permite participar con Él en esta cena. ¿Sí lo estás entendiendo? Si hay algo que dudes, si hay algo que no entiendas bien o no estés convencido, puedes no tomarla. ¿Sí? Pero yo te digo que si en tu corazón has creído que Jesús es el Señor y si has creído que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Y estás empezando un nuevo camino en el Señor. ¿Sí? No te retires, no desistas, no te rindas, porque a partir de que tú recibes a Jesús en tu corazón, Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, porque así lo prometió Él, no porque lo diga yo. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si tú lo crees, eso va a ser una realidad en tu vida. Y si tú lo crees, vamos a participar de la Santa Cena. Dice, esto no lo busquen ustedes, yo se los voy a leer. En primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Puedes tomar la galleta que te entregaron? Y dijo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. ¿Puedes comerlo? Ese cuerpo de Jesús que está representado en el pan, dice que iba a ser partido por todos nosotros. Esto significa que cada golpe que Él recibió, cada azote, cada latigazo, cada escupitajo, cada insulto, cada patada, cada daño que le hicieron a su persona, fue el pago y el precio por nosotros. Todo eso nos tocaba a nosotros, pero Él tomó nuestro lugar y Él recibió todo el castigo que a ti y a mí nos tocaba. Él lo recibió en su persona. Por eso dice Él: este es mi cuerpo que será partido por ustedes. Dice enseguida: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Puedes beberla? ¿Por qué era necesario derramar sangre? Porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Y qué significa remisión? Remisión significa
sustituir o cambiar a la persona que va a recibir aquello. Es decir, si no hubiese habido derramamiento de sangre de Jesús, nuestros pecados no hubieran podido ser cargados en su persona. Pero por cuanto así fue, nuestros pecados fueron cargados en la persona de Jesús. ¿Cuáles pecados? Todos los que hiciste, los que antes de entrar aquí estabas haciendo, y aún los que vas a hacer, porque están pagados todos nuestros pecados en Jesucristo. Esto no significa que podemos salir a la calle y pecar libremente. Significa que yo entiendo que por cuanto Jesús pagó por mí, yo soy limpio ahora mismo de todos mis pecados. Yo soy limpio y yo tengo que cuidar no ensuciarme para que esa remisión de pecados sea efectiva, y entonces esos pecados que yo traía antes de entrar por esa puerta han sido puestos en la cruz. Porque dice la palabra que todos nuestros pecados fueron clavados y sujetos en la cruz. Ahí están. Allí no está Jesús clavado, porque Jesús resucitó, Jesús está vivo. Pero nuestros pecados están allí, inmovilizados, clavados, dejados por Él mismo en la cruz. Y tú y yo no debemos acercarnos a sacarlos otra vez, porque ya nos fueron quitados de encima. Ahí están inmovilizados por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Jesucristo. Dice también que esta cena nosotros la vamos a celebrar, ¿cuánto tiempo? Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Cuando Él venga por segunda vez, vamos a asistir a las bodas del Cordero y se terminó todo. Bueno, se terminó todo en este plano, ¿verdad? Pero hasta entonces, hasta que eso suceda, nosotros tenemos que conmemorar todo el tiempo la Santa Cena del Señor. Y dice aquí que no debe ser recibida con indignidad. ¿Y cuál es la indignidad? La indignidad es cuando yo no creo. Porque si yo no creo, entonces estoy recibiéndola de una manera indigna. Pero si yo he creído en Jesús, la recibo. La recibo y la aprecio en lo que realmente vale. Yo les quise explicar de dónde y qué significaba la Santa Cena para que ustedes entiendan lo que representa realmente. No es simplemente comer una galleta y un vasito de jugo de uva. Estamos participando en la cena del Señor. Amén. ¿Quién dice gloria al Señor? Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por este mensaje, gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que ciertamente si hoy hemos recibido tu palabra, Señor, y te hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador personal, nos ayude, Señor, a permanecer en ti, que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, nos convenza de pecado y nos ayude, Señor, a estar todo el tiempo queriendo, Señor, cumplir tu palabra, buscando, Señor, cumplir tu palabra y tu voluntad para que todo lo que hagamos sea para gloria tuya, Señor. Retira de nosotros todo aquello que no te glorifica, todo aquello que no te gusta, Señor. Quítalo de nuestras vidas. En este momento te entregamos todo lo que somos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Muy bien, pues vamos a